Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más a través de toda la red nacional desde Radio Santa Rosa en Lima. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado, el experto en temas de desastre, el ingeniero Hugo Lagos. Rosa María, Bueno, adelante. antes de empezar, a ver, quiero agradecer a la gente que también manda memes muy divertidos, ¿no? Me han mandado una foto mía con esta cara que yo pongo así, medio así, y dice, Rosa María Palacios, viendo cómo trapeas cuando ya te dijo que hagas un drenaje. Es muy gracioso, la verdad. Y mucha gente dice cosas interesantes, ¿no? En mi trabajo no me hicieron caso y ahorita se está inundando el sótano. No es mi chamba, yo soy el guachi, pero ya avisé. Y mucha gente que se ríe, ¿no? Dice, mi vecino, el tipo de arriba, hasta 2:30 de la madrugada, martillando, porque no vio esa noticia o no lo creyó. Y ese es el problema. Yo no les doy esta noticia para fastidiarlos, solamente para que revisen su techo, ¿no? Al un drenaje, pues no te vas a pasar trapeando toda la noche, pero en fin, ahí estamos. Y de eso vamos a hablar un poco hoy día con el ingeniero Lagos, experto en gestión de riesgos, de riesgos. En primero, vamos a hacer algunas definiciones. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Rosa María Palacios. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un riesgo, como lo dice la propia palabra, no significa un daño actual, es la posibilidad de que esto ocurra. A los peruanos, en general, la posibilidad de que algo ocurra es algo que no nos gusta pensar. No te vas a poner en ese caso, pues. Así que su trabajo en el sector público y en el sector privado, usted tiene muchos años en esto, tiene que haber sido siempre muy difícil. ¿Cómo enfrenta un ingeniero de gestión de riesgos el problema cultural, que es el más grave en este caso? ¿Cómo enfrentan ustedes el problema cultural? Bien, muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Y bien, como dices, ¿no? El tema de gestión de riesgos de desastre, lamentablemente en el país, a pesar que tenemos una década ya de un sistema nuevo, estamos en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, no está empoderado como una cultura de prevención. Somos reactivos, ¿no? Estamos preparados, entre comillas, para la respuesta, para la resiliencia, como le digo, entre comillas, porque no es una adecuada resiliencia tal vez la que tenemos como población, y ahí las autoridades tienen en realidad una gran tarea, ¿no? Como profesional, evidentemente, cuando he tenido la oportunidad de trabajar en el gobierno local, gobierno regional, o incluso en un ministerio, y también, ¿no? La oportunidad de haber trabajado en el INDECI y en el CNPRE, me ha permitido de repente, desde mi perspectiva profesional, eh, luchar, como dices, muy bien con el tema de la falta de cultura de prevención, porque estamos acostumbrados digamos, a la parte reactiva, ¿no? A las consecuencias, ya, ¿no? Entonces, confundimos incluso muchas veces el tema de prevención con preparación, ¿no? Entonces, en ese aspecto, nuestras autoridades también tienen mucho trabajo que hacer porque son autoridades ahora nuevas y como te digo, lamentablemente el sistema como sistema, si bien es cierto, ha tenido muchos avances, todavía hay ciertas brechas por cubrir. Ahora, vamos a explicar la parte burocrática, porque ayer yo escuché una charla que usted dio y no somos muy conscientes de que han habido cambios muy importantes en la administración, ¿no es cierto?, y evaluación de los riesgos en el Perú. En 1970, a raíz del terremoto del 31 de mayo del 70, se crea el Sistema Nacional de Defensa Civil y el Instituto Nacional de Defensa Civil. Y durante 40 años, esa institución fue la que rigió todo lo que tenía que ver con gestión de riesgos. Pero usted lo acaba de decir, hace 10 años hubo un cambio. Y yo quisiera, por favor, que nos explique cuál fue el cambio que se hizo hace 10 años, en el 2013, más o menos, 2012, 2013. ¿Qué pasó con la administración pública y la gestión de riesgos? Claro, a raíz precisamente del evento del terremoto que hubo en el 2007, Fíjate. a nivel nacional, sí, así es, a nivel nacional, en el 2010, por el Acuerdo Nacional, se promueve una política de Estado en gestión de riesgos de desastre, pero
más en la gestión del riesgo, más que en gestionar el desastre, ¿no? Ahora, quien les habla, bueno, proviene del alma mater también de INDECI, es una institución que yo quiero mucho, así como el CNPRE, y creo que hizo su trabajo y está haciendo su trabajo adecuadamente en la parte reactiva, que es un tema que está muy posicionado. Pero si tú me dices qué es lo que se ha pretendido hacer, qué es lo que se ha cambiado, se creó una entidad que es el Centro Nacional de Estimación, Predicción y Reducción de Riesgos de Desastre, CNPRE, que ha tenido una muy alta producción técnica en cuanto a estudios, manuales, que han sido muy útiles para la administración pública, como por ejemplo para desarrollar sus planes de prevención y reducción de riesgo de desastre, que bueno, una cosa es elaborarlo de acuerdo a la guía metodológica de la mejor manera, y lo que está pendiente precisamente, y siempre lo que puedo yo lo digo, es en la supervisión de la implementación precisamente de esos planes, ¿no? Ok, Otra entonces, a herramienta, raíz del terremoto de Pisco se reacciona 3 años después, se crea el CNPRE, pero el CNPRE es una entidad, digamos, de evaluación y propuesta de claro, prevención. Entonces, manuales, guías, producción, eso ya existe. O sea, si un alcalde llega, yo soy nuevo, ¿no? así Soy es. alcalde distrital y quiero manejar mis riesgos, me dirijo al CNPRE para ver lo que ya se produjo, ¿verdad? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué hay sobre mi distrito? Perfecto, así es. Y el CNPRE brinda la asistencia técnica porque está encargada precisamente de los procesos, ¿no? Si tú, por ejemplo, como lo has puesto en el enfoque del antes, el durante y el después, el antes lo que se debe trabajar precisamente es el tema de la estimación del riesgo, la prevención del riesgo y la reducción. O sea, una vez identificado, se mitigan los riesgos. Y para eso, como dices, los alcaldes, las autoridades, los funcionarios, ya tienen las herramientas necesarias, pero lo que sí está pendiente, y si es una brecha, Rosa María, es el tema, por ejemplo, de las evaluaciones de riesgo de desastre, que lo desarrollan expertos, profesionales multidisciplinarios, que en campo y en gabinete determinan lo que dijiste desde un primer momento, el tema de riesgo. Si ver si el riesgo es bajo, es medio, es alto o es muy alto. Porque cuando es ya muy alto, por ejemplo, ya estamos hablando de un tema de reasentamiento poblacional, que es otra Exactamente. ley y es otro tema también, ¿no? Claro, Complejo. supongamos que es muy alto. Yo sé que esta zona es inundable. Lo sé porque obviamente por ahí pasa el río, por ahí se activa la quebrada. Ha pasado hace 30 años, puede volver a pasar y de repente no pasa en los próximos 50, pero va a pasar. Pero resulta que, y eso lo hemos visto ahora en la temporada de lluvias, en esa quebrada donde antes no había nadie, ahora está viviendo 30.000 personas, porque la gente se mudó ahí. Los alcaldes distritales no advirtieron, no señalaron, la gente no recordó su pasado, vinieron gente de otras zonas y se sentaron ahí. Y yo sé que cuando llueva esa gente se va a morir, porque el hueco les va a pasar por encima, no hay otra discusión. ¿Qué se hace ahí? Claro, en esos casos, Rosa María, la autoridad competente, como lo has dicho bien, es la autoridad jurisdiccional. Entonces, son los encargados precisamente O sea, el de municipio. articular, claro, del municipio. Son los encargados precisamente de convocar una comisión multisectorial en la que participa el Ministerio de Vivienda, el CNPRE y otras entidades técnico-científicas, y a razón de, como te mencionaba, de la ley de reasentamiento poblacional, ven la conveniencia y pertinencia de trasladarlo a otro lugar. Pero acá hay una gran resistencia precisamente de la población. Por eso que es un tema muy complejo, que en algunos casos tiene, digamos, experiencias exitosas y en otros casos son temas pendientes, ¿no? Como por ejemplo en Chosica, que también ha habido, digamos, ahí ya informes de evaluaciones de riesgo en la cual han sugerido el resentimiento poblacional, ha habido las propuestas incluso, pero como le digo, es un tema ya Ahora, de la en población, ¿no? Chosica, También. en Chosica, a pesar de que todos saben lo que va a pasar, en algunas quebradas, y yo le diría que en casi todas, sí se está trabajando. Yo he visto trabajo. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, ya, la gente no se va a mover, mitiguemos, ¿ok? Entonces, siembro árboles para aguantar las rocas más grandes. Limpio el cauce del Guayco, porque hay un cauce para el Guayco. Encauzo el Guayco, o sea, lo derivo. La Pongo malla. peines, estos peines de cemento gigantes para que la roca más grande se atraque ahí, ¿no es cierto? Y solamente pase el lodo y el agua. Porque cuando la roca grande pasa, y son bien grandes, se lleva la casa entera. Entonces,
Estas medidas implican una gestión de esa infraestructura, porque en la seca hay que limpiar, hay que sacar la roca grande, hay que volver a hacer el camino, etcétera. ¿Estas medidas mitigan? ¿Son suficientes? ¿Serán siempre insuficientes? ¿Qué hacer frente a Siempre eso? serán claro, Siempre. siempre serán insuficientes. Y como dices muy bien, nos consta también que, por ejemplo, la Municipalidad de Lima ha trabajado activamente y sigue trabajando con la Municipalidad de Chosica en esas acciones, digamos, estructurales o no estructurales que se aplican en toda esa zona, pero como dices, nunca va a ser suficiente porque nunca se va a saber exactamente el impacto que pueda ocasionar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se está avanzando, hay avances muy importantes, pero siempre, como dices perfectamente, es insuficiente, ¿no? Hay Claro, que y continuar. perdemos, claro, y con cada, mire, yo tengo un ejemplo que para mí es muy útil. La carretera Panamericana Sur, que se hizo de Lima hasta Cerro Azul, en doble pista, estamos hablando de un trazo que se hace en los 60 hasta Pucusana y luego de Pucusana hasta Cerro Azul en los 80. Son carreteras que hicieron en el gobierno de Fernando Belaúnde. Todas tienen por debajo Camino Paguayo. Y todas las quebradas que se han activado, sea San Bartolo, Pucusana, hasta la quebrada de Quimaná, todas tienen un camino debajo de la Panamericana Sur. Por eso, en la peor crisis del fenómeno del Nilo Costero, la carretera Panamericana no se cierra. Eso se cierra por 2 o 3 horas, una pequeña limpieza, el Huayco de San Bartolo en los 80, el fenómeno del Nilo en los 80, no interrumpe la carretera. Pero ese no es el caso de la mayoría de carreteras del Perú. ¿Por qué no se construye para Huayco, incluso en la costa? ¿Qué es lo que nos pasa cuando se diseñan carreteras en el Perú que estamos viendo ahorita absolutamente interrumpidas? Claro, Rosa María, precisamente ahí está ese trabajo articulado que de repente no se hace de la mejor manera por dos factores, ¿no? Uno, porque de repente hay un desconocimiento, hay un desinterés de muchas autoridades porque no le dan mucha importancia a la gestión de riesgos de desastre hasta que sucede el impacto y sabemos que en el impacto hay también lo de la foto, ¿no? Y eso, bueno, ya tiene otra Ah, interpretación, ¿no? no, es que ahorita todos quieren la foto con el agua acá y todos dicen que van a prevenir riesgos. Claro. Se va Entonces, el ciclón, se va el fenómeno del niño y sequía, y granizada, y friaje. Todos esos fenómenos los tenemos todos los años en el territorio nacional. Hay un así problema es. cultural, pues lamentablemente nos enfrentamos a un problema cultural que es el más grave de todos. Claro, y este sistema precisamente está en esa lucha de la cultura de prevención, ¿no? Por eso te decía de que este trabajo articulado, que lo deben hacer los gobiernos subnacionales con los ministerios claves, por ejemplo, como has dicho, Ministerio de Transporte, Vivienda, Agricultura, Salud, Educación, ¿no? O sea, por ahí se está trabajando bastante este tema de gestión de riesgos de desastre, pero de repente no de una manera articulada. Incluso se ve todavía que muchas autoridades o funcionarios a veces utilizan terminología como que no adecuada, ¿no? Como decir, por ejemplo, desastres naturales, ¿no? Cuando sabemos que lo natural son los fenómenos naturales. No hay desastre cuando las condiciones, digamos, territoriales no originan precisamente ese desastre. El desastre se da porque precisamente las condiciones se dan, ¿no? Entonces, por eso hemos visto esos ejemplos, los terremotos que ha habido en Chile o en Haití, donde el impacto en un país ha sido distinto que el otro, ¿no? Yo no quiero acá, digamos, olvidarme de un tema muy importante, Rosa María, en el tema, por ejemplo, de las edificaciones, en el tema de las evaluaciones que yo te decía, en el país, ¿no? Se tienen más de 2.000 evaluadores de riesgo de desastre y más de 2.000 inspectores técnicos de seguridad en edificaciones, que son precisamente los profesionales que evalúan las condiciones de la estructura, digamos, de O un sea, negocio, para de que un quede local. claro, profesionales hay y registrados, hay un registro, ¿verdad? Sí, pero lamentablemente no están insertados en la administración pública, por diferentes motivos, ¿no? Porque les pagan un poco bajo, porque, digamos, no los convocan. Y también hay un tema muy importante en esta coyuntura de los evaluadores de daños y análisis de necesidades, ¿no? Que cuando ya sucede precisamente, también ahí sí digamos que hay un buen empoderamiento, ¿no? A nivel regional y local hay evaluadores de daños y análisis de necesidades, pero de todas maneras ahí también se puede mejorar, ¿no? Entonces, estos especialistas
que ven el antes, como lo has dicho precisamente muy bien, ¿no? Para resumir precisamente, ¿no? En el Antes hay el todo un tema durante. antes, el antes es lo más Claro, importante. claro, porque el antes sería trabajar bien estos estudios, estos documentos técnicos para ver la estimación, la predicción y la reducción. Y la respuesta ya es la preparación, perdón, la preparación y el tema de, por ejemplo, ¿no? Los planes que se desarrollan pero que no se ejecutan. Por ejemplo, el plan de operaciones de emergencia y el plan de contingencia, que precisamente se asume que en estos momentos se deben estar activando en muchas entidades públicas, pero que en la práctica no es así. ¿Por qué? Porque estos planes muchas veces no se miden, no se evalúa y no se sanciona. Porque estos planes tienen actividades programadas, tienen, digamos, costos presupuestados, ¿no? Entonces, sí, sí me Claro, consta que se ahora, desarrolla de la hay mejor algunas manera, cosas, pero no se claro, evalúa. hay algunas cosas que el Estado podría hacer, además de evaluaciones de riesgo. La evaluación de riesgo más, a ver, importante que hay en el sentido de su valor económico es la que hace una compañía de seguros. Una compañía de seguros no asegura un bien que se va a perder de todas maneras. Trata tú de asegurar una casa que está, no sé, en una quebrada. No te la va a asegurar nadie porque está en una quebrada. El Estado peruano tiene que tener la misma aproximación. Si yo voy a hacer un colegio, yo tendría que evaluar si ese colegio es asegurable. Si ese colegio no es asegurable, entonces no lo estoy haciendo correctamente. ¿Por qué no hay esa medida, ese estándar de oro? ¿No? O sea, si esto no es asegurable, no lo puedo hacer. No hay esa aproximación, ¿verdad? Así es, Rosa María, digamos, ese tema que has mencionado en gestión de riesgo de desastre no lo tenemos, digamos, empoderado, ¿no? Hay, digamos, algunos esfuerzos aislados, ¿no? Como el bono agrario, por ejemplo, ¿no? Pero en este tema ya, digamos, de las edificaciones, como has dicho, ¿no? En el tema de colegios, centros de salud, no existe y debería existir porque imagínate una obra, un proyecto de inversión, una construcción que después se venga pues abajo, Se pierde. creo que Se pierde para hay todos. pues Se pierde. negligencia, ¿no? Y pérdida para el Estado, ¿no? Así es. Ahora, hay otros riesgos donde el antes también es importante, no hay que mencionarlos. Ahora estamos con fenómeno del niño costero o algo parecido a un fenómeno del niño costero, eh, pero tenemos tsunamis, tenemos terremotos, tenemos otros fenómenos naturales en la selva peruana. Las inundaciones son muy frecuentes. Pero, por ejemplo, hay información muy útil que no es difundida. Hidrografía de la Marina del Perú tiene mapas de inundación para toda la costa peruana. Saben perfectamente hasta dónde se va a inundar. En el caso de un tsunami, maretazo, etcétera. Con los cálculos hechos, etcétera, con la altura de las olas, todo. Muy difícil, pero muy difícil que una municipalidad costera socialice esa información. ¿Por qué no la socializa? Porque lo que tendría que decir a la gente, tenemos que evacuar hasta determinado lugar. Por ejemplo, pueblo de pescadores, donde los pescadores viejos saben, normalmente guían a la gente hasta atrás. Pero a poblaciones nuevas, donde no ha habido esa sabiduría ancestral, simplemente el tsunami les va a pasar por encima. ¿Por qué es tan difícil, usted ha trabajado con municipalidades, socializar esta información? Claro, yo creo que se socializa, pero no de la mejor manera, ¿no? Entonces, digamos, al no socializar, también ya no hay una sensibilización, ¿no? No se socializa, hay un desconocimiento, no hay sensibilización, entonces las autoridades no toman decisión. Lo que estás diciendo muy bien, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima y Callao estamos esperando un terremoto de gran magnitud. Hay diferentes estudios, manuales, estimaciones, ¿no? De pérdidas en vida y todo. Incluso los planes, ¿no? Lima Metropolitana tiene un plan en lo que es regionales y también provinciales y distritales, ¿no? Pero, como dices, no se socializa internamente dentro de la entidad, ¿no? O sea, hay un desconocimiento de las propias autoridades, de los funcionarios y de su personal,
mucho más todavía de la población. Como dice, debería en la población socializarse precisamente, en este caso, estos estudios, estos planes. Pero sí hay que Y rescatar, digamos, los simulacros o las simulaciones que sí, programas, por sí, eso, ejemplo, mira, eso es, el INDECI, ¿no? felizmente se hace y a nivel escolar es muy importante. Sí, también. El otro tema, antes de irnos a una breve pausa, es la ingeniería y la arquitectura. Nos reíamos hace un par de días con unos amigos que decían, en Lima, donde tienes un sumidero, porque para que corra el agua, siempre está en la parte más alta del techo, ¿no? O sea, nadie construye con un nivel, o sea, normalmente tiene que ir para abajo, pues el agua, ¿no? El agua va para abajo, el sumidero está arriba. Es un descuido muy común y la razón por la cual las casas en Lima terminas trapeando horas es porque no han hecho el desfogue para abajo. Hay, a diferencia de otras culturas que viven bajo la lluvia 8, 6, 10 veces al año, la nuestra no vive bajo la lluvia, la costeña. Entonces nos cuesta mucho normalmente en el proceso de construcción incorporar estas precauciones. ¿Qué se puede hacer sobre eso? Excelente lo que mencionas, Rosa María. Ahí precisamente las municipalidades tienen una gran responsabilidad, ¿no? En el tema de la supervisión o de las autorizaciones, ¿no? Hablando en este caso de los domicilios, ¿no? Porque en el tema ya de los negocios tiene, digamos, otro mecanismo un poco más rígido de supervisión. Pero tanto la ciudadanía en general, con su casa, como los diferentes negocios, deberían tener, en este caso por las municipalidades, eh, los permisos oportunos y sobre todo las exigencias con los profesionales, como tú has dicho, de la ingeniería o de la arquitectura, que no desarrollan estos trabajos con esa cultura que tú has dicho. O sea, si tenemos que ser realistas, si tenemos que hacer un sinceramiento, en Lima, por ejemplo, que es la capital, no está preparada precisamente para eso. Y como dices, tienen que estar barriendo las azoteas, buscando otras Los formas. balconcitos, ¿no? El Lo- lo- balconcito, bien así es. cerrado el balconcito, tu piscinita, no se te cae el balcón de milagro porque está repleto de agua. Y claro, y esto sin contar que de repente por ahí tienen ciertos depósitos, ¿no? Depósitos que no solamente es un peligro para este caso de lluvia, sino para un tema de incendios, por ejemplo, ¿no? Pero nos falta esa cultura de prevención en la sociedad, falta el interés adecuado de las autoridades para que puedan precisamente convocar a los profesionales adecuados. Ahí también hay, digamos, ciertas brechas, ¿no? De que como a veces son cargos de confianza, nombran a personas que no tienen el conocimiento sobre la gestión de riesgo de desastre y por ende también contratan a los especialistas que no son los más adecuados, ¿no? Entonces, esta es como una cascada, ¿no? Si la Tenemos autoridad. zonas, claro, y tenemos zonas de Lima patrimoniales muy antiguas, sobre todo Barrios Altos y el RIMAC, donde son los vecinos los que apuntalan las paredes con lo que encuentran, con maderas, pero el asunto es este, es quincha o es adobe. No tiene que venir un temblor muy fuerte, se humedece completamente con lloviznas y se cae la pared. Y no hay municipalidad que pueda hacer nada porque no es un caso. Son 300, 400, 500, 1000 predios por municipalidad que están en el mismo problema, porque son construcciones muy antiguas y no hay un plan municipal de rescate. Ese es el problema, porque sería Claro, muy caro, pero podrías invitar a los vecinos a participar en obras de rescate. No hay nada de como bien eso. dices, ¿no? En Barros Altos, el Cercado de Lima, en el RIMAC, ¿no? Se ve bastante estos temas, pero también, digamos, colisiona un poco con el tema, por ejemplo, de patrimonio cultural, ¿no? Entonces, Claro, ahí hay un conflicto también, ¿no? Entonces, pero ese conflicto va a terminar cuando ya se caiga todo, ¿no? Cuando claro, tú pase, esperas que se caiga todo y ya está, pues terminó, listo, ya y no hay ahí caso. ya Ya, ahí hacemos probablemente, edificio, ahí podemos hacer edificio. No, pero de claro, verdad. así es, así Bueno, es. vamos a hacer Lamentable, ya, una perfecto. pausa chiquitita. Hemos hablado ya durante todo el rato del antes, ahora vamos al durante, porque hay atención del Estado durante y el después. El después que Ya, siempre es un antes, ¿no? Porque ya regresas a un nuevo ciclo. Pero vamos inmediatamente a la pausa de 30 segundos y volvemos. listo. Vamos,
Vamos a la pausa recordándoles que toda la información de nuestros viajes lo tienen en el 959-679-662. 959-679-662. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.pucp.edu.pe. Comienza a ser grande. Pontificia Universidad Católica del Perú. Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María se encuentra conversando con el ingeniero Laos, experto en gestión de riesgos. Adelante, Rosa María. Y sí, ahora vamos a hablar del durante. En las zonas más formales de la ciudad de Lima, más allá de la incomodidad de trapear, no lavar, en fin, y otras cosas más, probablemente usted no tenga mayores molestias. Además, usted tiene su techo bien arreglado, no se empoza, perfecto. Pero en las zonas más informales de la ciudad, donde la mayoría de la vivienda se ha hecho en autoconstrucción y no necesariamente bien, van a haber problemas. Y en otras ciudades del Perú, donde ha llovido mucho más y se han activado quebradas altas que han inundado, Trujillo y Chiclayo, Casma, Pacasmayo, por poner algunos ejemplos, las cosas van a ser mucho más complicadas. ¿Cómo organizar el durante con limitaciones, además de acceso, porque la carretera Panamericana Norte está interrumpida en Casma, no se puede pasar? Casma está aquí nomás y hay que llegar a Trujillo, a Chiclayo. El gobierno anuncia el envío de un barco, vamos a ver si atraca en Paita y de Paita se logra redistribuir hacia abajo, en fin. ¿Cómo se administra el durante? Claro, ya una vez, lógicamente, que sucede el evento, como te mencionaba, el durante es la respuesta ya, ¿no? Entonces, si en la respuesta, por ejemplo, no se trabaja bien el grupo de trabajo de gestión de riesgos de desastre, que es la máxima instancia de la entidad pública, con la plataforma de defensa civil, que ve el tema netamente reactivo, o sea, si no se articula adecuadamente, lógicamente no se va a hacer las intervenciones convenientes en la zona donde ha pasado el evento, ¿no? Ahora, en este caso, el INDECI, por sus propias competencias, a través de sus direcciones desconcentradas, asiste, ¿no?, inmediatamente y coordina con gobierno regional o con gobierno local de acuerdo a la evaluación de daños y análisis de necesidades que precisamente hace un rato como que te Y en eso, ¿qué mencionaba. papel juega el COE? ¿El COE cómo juega en todo esto? Claro, el COER es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, ¿no?, que en este caso monitorea y coordina y supervisa a nivel nacional con los COER regionales. Ahora, acá también yo tengo que ser sincero, hay un vacío porque muchas provincias o distritos no tienen ese COE, ¿no? O sea, no lo tienen, Ah, digamos, constituido y deberían tenerlo. Entonces, ya la propia autoridad, a través de su área de gestión de riesgos de desastre, informa, ¿no? Informa, digamos, las ocurrencias de su zona, ¿no? Y el pero COE, digamos, el COE, el el COE jefe de nacional, perdón, defensa el COE civil, nacional, claro, eh, sistematiza toda esa información y coordina la ayuda pertinente, ¿no? Si el gobierno ahora, regional, digamos, el jefe de defensa civil local no es el alcalde. Los no te alcaldes no escucho. son jefes. Los alcaldes son Ya, jefes de sí. defensa civil. Se supone que son ellos los titulares. Claro, el alcalde es la máxima autoridad del grupo de trabajo, que es la máxima instancia de la entidad. Claro. Entonces, Así es. el alcalde distrital es el jefe de defensa civil en su distrito y el provincial es el que coordina la ayuda de defensa civil. Y ahí vienen los problemas. Los alcaldes tienen otras tareas, no le dedican a esto mucho tiempo, y ante la emergencia muchas veces están desbordados. En esta situación tienen 2 meses. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo hacer funcionar? A veces no hay alcaldes, a veces sí hay alcaldes, pero la población siempre va a estar ahí. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Claro, en este caso, los alcaldes provinciales o distritales se confían, entre comillas, en su funcionario
defensa civil, ¿no? Que Claro, muchas veces, Rosa María, lamentablemente es un personal para una entidad. O sea, eso es gravísimo, ¿no? Ni que fuera, pues, imposible. Mandrake, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un gran problema. No hay equipos de trabajo de gestión de riesgo de desastre o de defensa civil que puedan responder adecuadamente o coordinar adecuadamente una orden, por decir, del Claro. alcalde, ¿no? Están supeditados a la ayuda regional o a la ayuda de la dirección Claro, desconcentrada porque, que el digamos, la INDECI tiene, municipalidad ¿no? distrital podría, por lo menos, ¿no es cierto?, hacer el empadronamiento, el levantamiento inmediato de la información. Lo hace si tiene personal. Claro, pero si no tiene personal, no lo hace, pues. Así es. Tiene que recurrir, digamos, en este Y caso, a además, su porque provincia. además puede ser que además hay otro problema, que el personal esté en la misma emergencia. Claro, entonces ya no se abastece, ya no se abastece. Claro. Entonces, primer problema, que en la base, tu levantamiento de información va a ser mixto, pues, porque hay sitios que sí, hay sitios que no. Primer problema, la necesidad es la misma. Segundo problema, ese levantamiento de información implica una respuesta. Y esa respuesta implica poder llegar. Y el alcalde no puede llegar. O sea, no tiene un helicóptero, no tiene unas balsas, no tiene cómo llegar, ni para evacuar, ni para llevar ayuda. Y ahí sí tiene que entrar el gobierno central o el Así gobierno es. regional. ¿Cómo entra? Eso es lo que es Cla- difícil de explicar. claro, en este caso, por ejemplo, ya cuando ha sobrepasado de repente, como bien tú dices, ¿no? De repente el gobierno regional está atendiendo, digamos, a gran escala, cuando ya sobrepasa, digamos, esta capacidad, las direcciones regionales de INDECI tienen sus propios almacenes y ahí es Ok, cuando se activa precisamente la ayuda humanitaria que necesitan, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? El INDECI, a través de sus almacenes a nivel nacional, está asistiendo a las zonas que en este momento han sufrido el mayor claro, pero ahí impacto, sí ¿no? tiene Pero competencia, en digamos, condiciones, si el alcalde lo pide bien y si el alcalde no lo pide también. O sea, ellos ya tienen competencia para llegar directamente, ¿o no? así es, así es, pero el alcalde Así debería puede hacer el llegar directamente. requerimiento, claro, el alcalde debe Debería, hacer el pues. requerimiento. Claro, el requerimiento específico, ¿no? Pero como te mencionaba, ¿no? Muchas veces esta comunicación no es la más adecuada porque no tiene el personal adecuado, no tiene la cantidad de, digamos, de profesionales o de técnicos en su área, porque como Y te decía, ahí, ¿no? ahí pasan cosas como las que nos contaba Jorge Nieto ayer, que es la ayuda llega a un distrito y se va a un almacén de la municipalidad y no se distribuye, porque o es un pícaro el alcalde o porque como no tiene cómo distribuirla correctamente, tiene mucho miedo de que lo procesen por malversación, por mala utilización de bienes públicos, etcétera. Entonces, ahí hay problemas bien concretos de burocracia que no permiten llegar velozmente a donde tienes que llegar velozmente. Claro, yo espero, Rosa María, que esta sea una oportunidad para que la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, ¿no? Digamos, actúe para que precisamente, como tú dices, ¿no? Sea por temor o por desconocimiento o por falta de personal, eso quede en la nada. Igualmente va a ser como que una negligencia, ¿no? Porque se supone que si se está distribuyendo esta ayuda es para que llegue al sitio indicado, ¿no? Y ya se puede prestar de mil maneras el que no lo haga, ¿no? Entonces, yo pienso que esta es una buena oportunidad para que la gestión de riesgo de desastres se empodere, en primer lugar, en las entidades públicas a través de su grupo de trabajo como máxima instancia y su plataforma de defensa civil, que es ya un área ¿Cómo funciona? específicamente. Claro, pero ¿cómo funciona la línea de mando? O sea, yo soy un alcalde, no tengo posibilidad de evacuar, por ejemplo, a gente, pero me dicen que mi gente está en una situación, no sé, de inundación, rodeado de agua, sentados en los techos de las casas, y hay que sacar a las personas. Yo, alcalde, ¿a quién llamo? Claro, el alcalde se supone que la entidad pública, como digo, se supone, ¿no? Debe tener su área de gestión de riesgos de desastre o su área de defensa civil. Y en ese caso, su personal adecuado. Por ejemplo, en Lima Metropolitana, en los 43 distritos, digamos, sí lo afrontan, ¿no? Porque es la Sí, capital, ¿no?
Pero a nivel nacional, ahí está el problema. Y los que hemos tenido la oportunidad de viajar en algunos sitios, hemos visto nada, pues, ¿no? Que hemos llegado a una provincia, a un distrito, en la que es, como te digo, un responsable de gestión de riesgos de Ya, ese desastre. responsable quiere hablar con alguien. Claro, Llama al COEN, al INDECI. ¿Sabe lo que pasa, ingeniero? Muchas veces llaman a los medios de comunicación. Y somos nosotros los que tenemos que decir, ojo, hay gente que está atrapada en tal sitio, nos están llamando, evacúenla, y recién va un helicóptero, o sea, del Ejército, de la Policía Nacional al rescate. Ese no puede ser un sistema, pues. Eso es un así es. desastre dentro del desastre. O sea, eso no es un Sí, sistema. Un sistema es que yo tengo encima mío unos responsables que me pueden venir a ayudar en caso yo los necesite, porque más arriba hay otro más que le ordena que así sea. Pero no puede ser que yo tenga que llamar a un medio de comunicación porque no sé a quién llamar. Eso es un verdadero desastre. Y en el Perú, los civiles, los ciudadanos, no sabemos a quién llamar. No hay ese teléfono pegado que tienes ahí en tu emergencia, no hay. Ese es el problema. ¿Cómo hacemos para que, digamos, durante la emergencia, las personas en el Perú no estén tan desamparadas como están? No hay ni teléfono de emergencia. Aquí no hay 911, nada, ¿no? Y normalmente la gente tiene, ¿no? En su has dicho teléfono, muy bien, Rosa María. sus No teléfonos existe un de emergencia, procedimiento, no que existe alguien te un dice, llama al procedimiento. Serenazgo, llama a los bomberos, en Lima. Y fuera de Lima, no, llámate a la Dirección Regional de Agricultura. Me han dicho que ahí tienen unos botes, o llámate a fulanito que conoce a menganito, o la típica, ¿no? En cadenas de WhatsApp. Alguien tiene un contacto en Indesia, el COEN, lo que fuera. Eso no puede ser un sistema. No, estamos desamparados, ingeniero. Lamentablemente no hay una organización adecuada en las entidades públicas, como te digo. Si no empoderamos este grupo de trabajo con profesionales, con especialistas en número determinado, por ejemplo. Y ese es otro tema también, ¿no? Porque, digamos, dentro de la torta presupuestaria hay un programa presupuestal 0068 que muchas veces lo desconocen o que no lo manejan de la mejor manera, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Entonces, ahí también ya Y el siempre programa, las el programa municipalidades por eso presupuestario es están lo que esperando aporta, la ayuda para que se entienda, de, cada entidad del del nivel Estado, nacional, ¿no? claro, a nivel nacional que tiene gestión de riesgos, reporta dentro de ese programa presupuestal. ¿Para qué? Para que en el MEF se sepa cuánto se gasta, aunque esté atomizado en toda la administración pública, en prevención de riesgos. Y el problema es que probablemente ahí vamos a encontrar que el gasto es mínimo en comparación con la necesidad, que es Se me fue la inmensa. señal. No, lo estamos escuchando perfectamente. Yo lo escucho perfectamente, no sé si Ah, usted ya, ok, también. ok. Ahora Ya, sí. está bien, está bien. Entonces, Sí, sí, sí. el MEF puede saber cuánto gastamos digamos, utilizando esa partida en cada uno de los átomos de la administración pública. El problema es que probablemente no se esté gastando lo necesario para poder revertir la situación en la que estamos. Aunque esté en la partida, pero no hay ni siquiera la capacidad de gasto. Y ese es otro de los problemas terribles. Así es. Rosa María, Ahora, de ahora, manera, ahora me quedan pocos minutos, ingeniero, y sí, tenemos que hablar del después. Y uno de los ya, grandes después que ha habido es el tema de la autoridad de reconstrucción con cambios. Es un ejemplo típico. Se crea para un después. Hay que decir, mucha obra pública en materia de infraestructura de educación y de salud, y también de vías. Pero lo que no hace, que es lo más importante, ¿no es cierto?, es por dónde van a ir los excedentes del río Piura y el río La Leche en el momento en que el río venga absolutamente cargado y termine inundando, porque termine inundando la ciudad de Piura. Las obras más grandes y más importantes son las que no han podido hacerse, las que demandan más presupuesto. Y las otras, su sobrevivencia depende de que se hagan las más grandes. Porque ¿qué me sirve a mí rehacer el colegio entero si el río Piura se va a volver a salir y me va a inundar el colegio? Entonces, ¿por qué no se logra hacer lo más grande? ¿Y qué piensa de una Autoridad Nacional de Infraestructura? Última idea ofrecida ayer.
Bien, en la propuesta que ha hecho la presidenta, yo creo que hay que evaluar, ¿no? Pero yo creo que ya, digamos, estructuralmente el SINAJED ya tiene diferentes mecanismos ya. Lo que pasa es que no se cumple con la ley, ¿no? O sea, el No se alcalde, el conoce. gobernador no cumple con la ley o desconoce, claro. Ahora, en este caso, por ejemplo, en el después, según cómo se ha puesto lo de la estructura de la entrevista, el proceso de rehabilitación y de reconstrucción son posterior a la respuesta. Y en Ah, no, ese, y claro. en ese escenario, lo que estás precisamente hablando ahora de la autoridad de reconstrucción con cambio, es un tema el más incipiente. O sea, si nos olvidamos del 2017, digamos, para adelante, y vemos el tema de reconstrucción nomás del 2011 a 2016, es el último proceso, porque son 7 procesos, que se debería hacer en el escenario ya posterior a la emergencia, posterior al desastre, no solamente con este tema del fenómeno del niño, sino con otro tipo de peligros. Entonces, en resumen, te diría, Rosa María, que hay mucha brecha todavía por cubrir y que ojalá esta reorganización que ha planteado la presidenta tenga efecto, digamos, precisamente cubriendo las brechas que la autoridad no ha podido cubrir, ¿no? Porque según lo que misma dijo la presidenta ejecutiva, se han podido atender temas digamos, de infraestructura de salud y de educación, pero en el tema de las quebradas, de los ríos, ahí no han hecho nada, ¿no? Entonces, a nivel nacional es el proceso todavía que hay más todavía por trabajar, el tema de reconstrucción. Pero yo diría que hagamos todavía mejor las cosas en el tema de rehabilitación, ¿no? Que es, digamos, un campo reactivo también en la cual Defensa Civil o el Instituto Nacional de Defensa Civil también, digamos, actúa de una manera, me parece bien, ¿no? Pero hay que un poco todavía reforzar. El tema de reconstrucción todavía está incipiente, Rosa María. En Hay mucho todavía pañales. mucho por hacer, sí, sí, mucho por hacer. Y este tema del fenómeno del niño, con el cual fue, digamos, su origen, eh, ojalá pueda revertirse, ¿no? Pueda revertirse, pero es necesario también que el Sistema Nacional como órgano rector, ¿no? A través del Viceministerio de Gobernanza Territorial, que es el que ve el tema de gestión de riesgos de desastre, pueda, digamos, crear los mecanismos de fiscalización, ¿no? Necesario. Ahora, hay una ley también, hay una ley que Por leyes no nos la, quedamos, ¿ah? sí, pues, en realidad tienes razón, ¿no? Pero hay la 30779 que habla ya de vacancia, de suspensión, digamos, de sanciones para las autoridades que no cumplan, digamos, con administrar bien el tema de gestión de riesgo de desastres en su jurisdicción, ¿no? Ah, bueno, si hay una vacancia por medio, tal vez será interesante para los alcaldes ponerse al día en la normatividad, Con ¿no? tal que se cumpla. Yo creo que, mire, algo chiquito te digo, Rosa María, en los congresos diferentes que he podido participar digamos, con conferencistas de China, de Chile, de otros sitios, dicen que nuestra normativa, yo creo que es cierto, es una de las mejores en gestión de riesgo de Claro, desastre. pues, Lo que todo, falta es la aplicabilidad, la supervisión y la evaluación, que no quede en papel nomás muchos documentos, como los planes, por ejemplo, que te decía, ¿no? Por claro. ejemplo, los planes de emergencia. ¿Cuáles son los planes de respuesta? Los planes de operaciones de emergencia y los planes de contingencia. Sería buena oportunidad para que se evalúe si se han activado o no, o de qué sirvieron que los ¿O hayan de qué formulado. sirvieron? ¿O alguien lo sacó del estante donde estaba? ¿No es cierto? Por supuesto, que, La gente que lo se queja vendan en mucho todo de caso, ¿no? la gente, o sea, hay una campaña contra la consultoría. Bueno, todos esos mapas son hechos con consultoría, pues, y sirven para esto. El problema es cuando el gestor no los tiene en cuenta y no los usa, pero hay que usarlos, porque para eso se han hecho. Claro, Ese es lamentablemente a las entidades públicas, Rosa María, y te lo digo con conocimiento de causa, los equipos técnicos que tienen en su entidad son pocos los que tienen un buen equipo técnico, digamos, profesional. Y por eso, como tú dices, es que recurren para las consultorías, ¿no? no, y a veces, como dices, tiene una persona para defensa civil. Claro, Una. y no tiene el perfil, no tiene la acreditación. Ojo, hay que tener acreditación los especialistas, ¿no? Por eso yo te decía, ¿no? Los evaluadores Ustedes de riesgo son, se acreditan, ingeniero, ¿ante qué organismo? ya, por ejemplo, los evaluadores de riesgo lo acredita el CENEPRE
previo estudio de estos profesionales con un perfil en las universidades, por un promedio de 4 meses, por ejemplo. Entonces, salen altamente especializados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los inspectores técnicos de seguridad en edificaciones, que hacen las conocidas, los que se conocen como certificado de defensa civil, que ya no tiene ese nombre, ¿no? Los acredita el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, también en convenio con universidades que los capacitan por un promedio de 3, 4 meses, ¿no? Entonces, estos profesionales que ya tienen un expertise se acreditan específicamente para estos campos, ¿no? Para el tema de la edificación y para el tema de las evaluaciones de riesgo, que ya es un tema más amplio y más territorial, ¿no? A Y nivel trabaja en regional. el sector público y en el sector privado. Entonces, yo como sector privado, o sea, yo, mi casa, puedo buscar un profesional en edificaciones y decirle, ¿me podrías mirar mi casa para ver qué riesgos tengo? Por supuesto, por supuesto. Y aquí hay, digamos, lo que yo te mencioné hace un rato, ¿no? Que lamentablemente tenemos más de 2.000 profesionales, inspectores técnicos acreditados, más de 2.000 evaluadores de riesgo de desastre, y sabemos que son casi 2.000 entidades públicas entre gobiernos locales y gobiernos regionales. Y sería uno por cada uno, pero no es Tal así, porque muchos profesionales prefieren, como tú has dicho, el campo privado, ¿no? Porque privado, no lógico. les Entonces, pagan. falta gente. O sea, hay gente, pero falta gente. Hay leyes, falta que se cumplan. Hay posibilidad de recursos públicos para esto, falta que se ejecute. Ha Y que sido se muy capaciten. interesante la conversación, ingeniero, porque está claro lo que tenemos y creo que está claro lo que nos falta. Le agradezco muchísimo. A ver, no sé si hay alguna pregunta, porque estamos sobre la hora. Estamos sobre Gracias. la hora, Rosa María. Estamos ya sobre la hora. Muy interesante conversación, ingeniero. Nos falta mucho de todo, pero algo tenemos, ¿ah? O sea, por favor, señores, Sí, no se pongan tan se ha avanzado, Rosa María. se ha Se ha avanzado, avanzado. pero todavía estamos lejos del destino. Sí, Muchas así gracias, es. ingeniero Lagos, por haber estado con nosotros y abrir los ojos a este mundo de la evaluación de riesgos que muchas veces es, para la mayoría, absolutamente desconocido. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Rosa María.